¿Qué le parece si cierra sus ojos ahí donde usted está? Y demos gracias a Él. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. No hay nadie como tú, Señor. Dígaselo ahí, Él quiere escucharle. Dígale, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie. Tú eres único. Eres inigualable, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Queremos escuchar tu voz en esta mañana, Señor. Y que lo que pongas en mi boca sea una palabra fértil, Señor, para la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Si lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento en esta mañana. Quiero que en esta mañana usted pueda acompañarme al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26. Yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero igual siga usted con su vista en los pasajes. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 26 al 29. Dice así la palabra del Señor. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos damos gracias por su palabra? Este es un pasaje muy conocido en medio de nosotros, ¿verdad? Y es un pasaje, yo digo personalmente, que es un pasaje lleno de amor, porque aquí nos describe lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Nosotros éramos despreciables y seguimos siendo despreciables para el mundo. Primero, nos despreciaba el mundo porque Satanás nos tenía engañados, ¿verdad? En perversidades, en pecados, en inmundicias, en muchas cosas. El mundo nos despreciaba. Satanás no perdía tiempo con nosotros. Pero cuando el Señor vino y puso su mirada de amor, metió su mano y nos sacó, y la palabra nos llama en un momento podrida llaga, eso éramos. Y sin embargo, el Señor dio el todo por cada uno de nosotros. Y hoy seguimos siendo despreciados por el mundo, pero no porque el mundo nos tiene como Él quiere, sino porque somos la corriente contraria al mundo, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Dónde está ese pueblo en esta mañana? Dele un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! A Dios no le impresionan currículos. A Dios no le impresiona un currículum secular, ni tampoco uno que lo llaman espiritual. A Él no le impresionan los títulos teológicos. A Él dice la palabra que la palabra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué es lo que le impresiona a Dios? Un hombre y una mujer rendida todos los días a decir: no tengo nada, nada soy sin la presencia de Dios. Le damos el valor absoluto a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor sabe en cada uno de ustedes cuál fue el ADN que Él colocó en nosotros, de qué material hemos sido formados, ese material fino
pero no débil. Un material fino, un material fuerte con el que fuimos creados. La esencia de su presencia, nosotros somos portadores, somos ese pequeño frasco donde la presencia del Espíritu de Dios quiere morar. Fuimos hechos para que la presencia del Espíritu Santo de Dios more en nosotros. Tenemos esa pizca de gallardía en cada uno de nosotros que el Creador, ese hermoso alfarero, puso sobre nuestras vidas. Él mismo colocó esa pizca de gallardía en cada uno de nosotros. ¿Usted sabe qué es gallardía? Gallardía es el valor y la decisión en la forma de actuar de cada uno de nosotros cuando enfrentamos personas o cuando enfrentamos una situación cualquiera, una situación X en nuestra vida. Ese valor, esa decisión en nuestra forma de actuar, a eso se le llama gallardía. A esa forma, esa gallardía que Él colocó en nosotros es necesaria. Por eso yo decía el viernes que una vez el Espíritu Santo me habló y me marcó con eso. Y entendí, hasta el día de hoy me mantengo en eso. Si Él lo dice, a nosotros nos corresponde creerlo. Y si lo creemos, a Él le corresponde hacerlo, cumplirlo. Pero esa frase es tan bonita. Pero qué difícil es que se vuelva tan real en nuestras vidas. Porque si hoy yo diera espacio a algunas de las personas que estamos aquí, para que usted me diga qué le ha dicho el Espíritu Santo que ha de hacer Él en su vida, con usted, con los suyos, muchos tuviéramos mucho que decir. Pero ¿dónde está eso? ¿Será que Dios se arrepintió de haber dicho lo que dijo que haría? No, su palabra dice que Él no se arrepiente, que Él cumple lo que Él dice. Sus palabras no caen vacías al suelo y se pierden, no. Son palabras con gran peso y con un gran esmero de cumplir sobre la vida de cada uno de nosotros. Si hay palabras aún sin cumplirse, no han sido porque Dios las ha olvidado, no han sido porque Dios se haya arrepentido de haberlas soltado, sino porque nosotros no hemos creído. Las escuchamos y nos impresionamos y lloramos, pero no las hemos creído. Atesorar una palabra no es lo mismo que creerla, porque un tesoro se tiene ahí escondido y guardado y nadie quiere tocarlo y no deja que nadie lo toque. Pero una palabra, cuando se cree, yo la toco, yo la activo, yo camino para poder alcanzarla. Por eso atesorar y creer son dos cosas diferentes. Este año se declararon muchas cosas. Un año donde debemos mantenernos en movimiento. Y sin movimiento, el Espíritu Santo nos decía, sin movimiento no hay oleaje. Y sin oleaje no va a haber alumbramiento, no va a haber cumplimiento y no se va a activar lo sobrenatural de Dios. Y en esta mañana yo quiero compartir con usted 4 puntos muy importantes que Él me daba. Y este fue el nombre del mensaje. Dice, Él te escogió, actívate. Vuelva a ver a la persona que está a la par suya, a su derecha, y dígale, Él te escogió, actívate. Es tiempo de activarse. Pregúntele, ¿usted quiere ver el oleaje profético sobre su vida? Vamos, pregúntese. Su respuesta obviamente fue sí. Dígale, entonces tiene que mantenerse en movimiento, actívese. Vamos, dígaselo, actívese. Ok, como punto número 1, escúcheme bien. Como punto número 1, el Espíritu Santo nos hace un llamado a nuestra vida, a la conversión. A la conversión. Es necesario nosotros, y me impresionaba mucho porque el pastor y yo nunca compartimos los temas que el Espíritu Santo nos dio para compartir con el pueblo, y sin embargo me impresionó escuchar que fue un llamado al pueblo a una conversión,
a una conversión. Como pastor habló de la santidad, sí, pero es que solamente alguien que se ha convertido a Cristo va a caminar y va a desear caminar en santidad, vivir en santidad. Entonces el primer llamado que Él nos hace es la conversión, a un llamado a la conversión. Es necesario reconocer en nuestra vida a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, como el verdadero Cordero de Dios, como el Señor de todo, y aceptarlo por encima de todo. Aceptarlo. Decir, el día que usted y yo hicimos una oración de arrepentimiento, ahí eso no me da a mí por un hecho que hubo una conversión. Yo lo hice públicamente, pero mi conversión se da con el pasar del tiempo. Mi conversión se da a notar cuando yo debo elegir entre lo bueno y lo malo, cuando yo debo elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Y cuando yo lo elijo a Él, es el fruto de que ha habido una conversión en mi vida. Conversión quiere decir una transformación profunda del ser humano. Es cuando yo demuestro que ya no soy yo, que ya no son mis intereses, sino que voy a poner los intereses de Jesús por encima de los míos. Ya mis sueños no van a valer, sino que los sueños de Jesús van a valer por encima de los míos. Pastor, entonces convertirse, un llamado a la conversión, es perderlo todo, pero es ganar aún más de lo que yo considero que he perdido. Por eso, mucha gente le cuesta dar el paso a la conversión. Aquí habemos muchos que proclamamos el nombre de Jesucristo, pero muy pocos son los convertidos. Muy pocos son en lo secreto, donde nadie te ve, donde nadie sabe dónde tú estás. Y tú tienes que elegir entre lo correcto y lo incorrecto, entre el pecado y la santidad. Ese momento es lo que mide tu conversión, a lo que tú vayas a elegir. En ese momento es donde se demuestra la transformación. En ese momento en el que tú frenas tu lengua para criticar, para juzgar, para llamar una crítica constructiva cuando no hay crítica constructiva. En ese momento es cuando yo demuestro mi conversión. Los discípulos demostraron en todo el proceso su conversión. Y es increíble, porque si pensamos en un momento en Pedro, cuando negó al maestro, podríamos haber dicho que a Pedro le faltaba todavía. Pero hubo algo diferente en Pedro. Pedro se compuso. Hubo algo en él que lo hizo reaccionar. Hubo un arrepentimiento. El arrepentimiento es parte de la conversión. Porque el estar convertidos, el decidir yo entregar mi vida a Cristo por encima de todo. Las jovencitas a mantenerse vírgenes hasta llegar el hombre ideal. Eso es yo escoger a Jesús. Los hombres, darles el lugar a esas señoritas. Eso es escoger a Jesús. Es haber convertido mi vida. Los hombres, las mujeres casadas, el mantenerme íntegra en mis pensamientos, en mi forma de hablar, en mi forma de pensar, en todo lo que yo haga. Eso me mantiene a mí en un caminar de conversión. Nuestra conversión nunca va a terminar. Toda nuestra vida en esta tierra será un proceso de conversión, porque todos los días vendrá algo a ti. Vendrá una prueba, vendrá una tentación, pero todos los días va a ser una gran oportunidad para demostrar que tú estás seguro a quien decidiste seguir por todos los años de nuestra vida. ¡Aleluya! Los discípulos tuvieron un momento. Ellos reconocieron a Jesús como el Mesías. Juan el Bautista lo vio y dijo: he aquí el Hijo de Dios, el hombre, el Mesías.
Después dijo, es necesario que yo me... Sabía que era necesario que él bajara la guardia porque ya al que él había preparado el camino, ya estaba ahí, empezando a dar sus primeros pasos en el camino que Juan había formado por orden de Dios. Todos en un momento reconocemos. ¿Sabe por qué nos cuesta a veces escoger entre lo bueno y lo malo? Porque no hemos reconocido que Jesús lo vale todo. Cuando tú reconoces que Jesús lo vale todo, tú te detienes antes de hacer lo incorrecto. Y hay una lucha entre hacer lo bueno y lo malo. Gran ejemplo, las faulas. El angelito y el diablito. Una lucha de hacer lo correcto. ¿Cómo vamos a dar esos pasos de conversión? Eligiendo hacer lo bueno por amor a Jesús. Levante su mano ahí donde está conmigo y diga, yo he elegido dar mi vida a Cristo. Soy convertido. ¿Cuántos dicen que han tenido esa conversión? Y recuerden, es algo de todos los días. Punto 2. Tenemos un llamado al servicio. Un llamado al servicio. Este año es un año donde tenemos que estar en movimiento. Este año no es para la gente perezosa. Este año no es para la gente fluctuante. Este año no es para la gente que es como parásito, que vive de las oraciones y de la unción de los demás. Este año tú vas a provocar tu oleaje profético por lo que tú tengas, por lo que tú provoques. Por eso es necesario que usted hoy atesore estos 4 pasos y diga, yo debo siempre mantener mi conversión, mantener mi ubicación de a quien he elegido. Debo este año, punto 2, activarme, escoger, tengo un llamado al servicio de Dios. Y ese llamado lo encontramos, voy a mencionarlo solamente en Lucas 5, donde Jesús primeramente le hace un llamado a la conversión a sus discípulos, a los hombres que iban a ser sus discípulos, pero luego les habla del servicio a Dios. ¿Cómo, pastora? Todos somos llamados a servir en el reino de Dios. Todos somos llamados a servir a esta casa. Su destino final no es esa silla donde usted está sentada, donde usted se encuentra sentado. Su destino en esta casa es alcanzar a otros, es provocar a otros, es hacer algo diferente en su vida para impactar a los que están a su alrededor. Pastora, yo no tengo la agilidad de hablar en público, yo no tengo la agilidad, pero yo quiero decirle algo en esta mañana. Tú no debes pensar qué es lo que tienes. Tú solamente debes saber que el que dice hoy que tienes un llamado al servicio, lo puso en ti y es necesario ponerlo en práctica. A veces los temores, el miedo paraliza. Conmigo es diferente. Cuando a mí me da miedo, hermanos, no puedo quedarme quedita. Recuerdo una vez, más de una vez, y creo que es una reacción mía y de mi hermana menor. Una vez me iban a asaltar y yo, en vez de quedarme quedita, parecía una ninja. Me defendía y salió corriendo el que me iba a asaltar. Después una vez me pegaron un arañazo y me quitaron una cadena y su pastora salió detrás del que me había asaltado. Y corrí hasta que le arrebaté la cadena de la mano y le dije, si usted me la vuelve a quitar, usted no sabe lo que le va a pasar. Yo no sabía qué era lo que le iba a pasar, pero era la adrenalina. Cuando yo le cuento las historias a mis hijos, Uriel me dice, mami, ese hombre solo con verle la mirada loca que usted hace, él no iba a hacer nada más. Pero ¿sabe qué? El miedo puede paralizarte por un momento, pero no para siempre. El miedo no es nuestro Señor. Tú tienes un llamado a un servicio. Y quiero darles un ejemplo bíblico. Y se encuentra en el famoso momento de la pesca milagrosa.
Dice la palabra que Jesús estaba predicando y que la gente entonces lo empezó a apretar mucho y a incomodar. Entonces Jesús volvió a ver a la orilla de la mar y vio que habían 2 barcas. Y él escogió la de Pedro y se subió en la de Pedro y le dijo: llévame mar adentro un poquito para seguir predicando. Y entonces Jesús termina de lanzar el mensaje. Muchos se convirtieron, yo me imagino todo eso, gente llorando, gente gozosa. Wow, fue un final exitoso de ese momento en esa palabra. Y Jesús dijo: es el momento clave para hacer a lo que verdaderamente usé la excusa para subirme a esta barca. Y volvió a mirar a Pedro y le dijo: no han pescado nada, Señor, toda la noche hemos estado, porque en ese momento la hora de la noche era la mejor para la pesca. Pero tenían días de estar pescando y no sucedía nada. Entonces Jesús le dice: ponga mar adentro. Y Pedro le dice: bueno, voy a hacerlo y voy a echar la red en tu nombre, voy a intentarlo. Y todos conocemos la historia, se llena de peces y las barcas casi se hundían del peso de los peces que no habían estado en días anteriores durante la noche. Pero ese día, durante el día, la luz y el sol y todo, y después de una tremenda palabra y almas salvadas, los peces tenían la orden de salir para impresionar la vida de Pedro y los que estaban a su alrededor. Y en ese momento Jesús vuelve a ver a Pedro y le dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Un llamado al servicio. Jesús le dijo: yo te serví. Tengo el poder de proveerte lo que necesitas. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué es lo que te frena? Ven. ¿Sabe qué significa en pos de mí? Venga detrás mío y yo te haré pescador de hombres. Un llamado al servicio le estaba diciendo Jesús a Pedro. Y este momento de la historia, si usted lee en los 4 evangelios y compara toda la misma historia en los diferentes evangelios, se va a dar cuenta que ese día todos los discípulos, la mayoría de sus discípulos fueron llamados al ministerio. Ellos fueron en pos de Jesús, empezaron a crecer, empezaron a caminar, empezaron a servir a Jesús. Dice que todos dejaron todo y le siguieron. Hoy Jesús no le hace un llamado a usted de que deje su trabajo, de que deje su familia. No hace un llamado igual en ese momento, pero sí te dice: déjalo todo, deja amistades que tú sabes que no te convienen, deja de ver lo que sabes que no tienes que ver, deja de practicar el pecado que sabes que estás practicando, déjalo todo y sígueme, porque Él necesita de tu servicio. Jesús era autosuficiente para poder conquistar este mundo, pero Jesús dijo: yo no quiero caminar solo, yo quiero un equipo, yo quiero hombres, yo quiero mujeres a mi lado. Y empezó a caminar con gente a su lado. Jesús no cambia, Jesús no puede, no quiere hacerlo solo. Él te necesita a ti. Por eso te hace un llamado a su servicio. Él te necesita. Él necesita la esencia que Él puso en ti. Ese talento, ese llamado, ese servicio, ese don de servir. Ese carisma que tú tienes, no lo tiene el de que está a tu derecha, a tu izquierda. Eso tan noble que tú tienes, no lo tiene otro como tú lo tienes. Pero el enemigo se ciñe en hacernos creer que muchos solamente están para ocupar un lugar en esta silla. El reino de los cielos no produce hijos, no produce guerreros para mantenerlos enfilados solamente. Produce para llevarlos a la guerra, produce para llevarlos a la victoria, produce para dar aún más producto de lo que esperamos. Levante ahí su mano conmigo y diga: tengo un llamado a servir. Hasta ahora no sé a qué tengo que servir. Aquí hay muchas áreas. Empiece a servir.
empieza a servir. Alguien una vez me dijo, pastora, ¿qué hace usted? Aquel día no me gustó verla con escoba y limpiando ahí. Yo le dije, ¿cómo no le gustó? Sí, no me gustó, para eso hay diáconos, para eso estamos nosotros aquí. Y yo, no. Si yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer. Si hay un reguero y yo lo puedo limpiar, lo voy a limpiar. Porque no lo hago para que me vean, no lo hago para que no, lo hago porque es la casa del Señor, porque quiero hacerlo, porque entiendo que todo lo que yo haga puede apasionar al que me ha escogido, al que necesito su misericordia todos los días de mi vida. Yo necesito su gracia y su misericordia, el que hace posible que haya gente que me ame por encima de conocer mis defectos y mis virtudes. Eso no es cosa de Gabriela Esquivel, no, eso es cosa del amor y la gracia y la misericordia de Dios. Un llamado al servicio. Por encima de lo que pueda estar pasando, somos llamados a servir a la casa de Dios. Punto 3. Un llamado al ministerio quíntuple. Un llamado al ministerio quíntuple. Los discípulos fueron llamados al ministerio del apostolado. Fueron llamados, esparcidos, vayan, y empezaron a divulgar el evangelio y empezaron a ser discípulos en otras áreas, en otras naciones. Un llamado al ministerio quíntuple. El ministerio quíntuple está formado, como lo dice la palabra, por 5 áreas. El pastorado, el apostolado, los profetas, los evangelistas y los maestros. 5. Ministerio quíntuple. Una iglesia de reino debe producir esos 5. Y esta es una iglesia de reino. Aquí tienen que haber apóstoles, tienen que haber profetas, tienen que haber pastores, tienen que haber maestros, tienen que haber evangelistas. Tiene que producirse eso. Somos llamados a un ministerio quíntuple y este es el año. Por eso Él pide que la iglesia esté en movimiento para provocar el oleaje, porque sin oleaje no hay alumbramiento, sin oleaje no va a haber cumplimiento y sin oleaje no se va a producir lo sobrenatural de Dios. Pastora, ¿en cuál de esos 5 estaré yo? Escúcheme bien, hoy en día la gente se vuelve ansiosa y se desespera y pierde la paciencia en medio de hacer la fila por pensar en cuál de esos 5 está usted. Escúcheme bien, usted solamente tiene que fluir en su presencia. Y Él va a empezar a dar pequeños destellos de lo que ha sido llamado, para lo que usted ha sido llamado. En el reino de Dios no hay como tripulantes, simplemente como personas que están ahí solamente para ocupar un lugar. No, en el reino de Dios todos tienen una función. Todos tienen una función. Y tú tienes que ver, los jóvenes, pensar. Bueno, mi mamá la veo como que tira esto, puede ser que yo pueda estar en ese ministerio quíntuple, mi papá. Y tal vez hay algún joven que dice, mis papás están en el mundo, pastora. Bueno, pero tú debes ver alguna señal de liderazgo en ellos, porque ellos también fueron marcados para esto. Solamente que no han decidido el paso 1, que es la conversión, escoger a Cristo. Porque Dios no va a dar a conocer el ministerio allá afuera, lo va a dar a conocer aquí adentro para que tú crezcas. Para que crezcas en ese ministerio quíntuple y puedas ir a ejercerlo en medio de donde Él te ponga. Tú tienes un llamado. Y este año no es para quedarse sentado, este año es para producir. Quiero decirle algo, yo siempre le he dicho a Dios, Señor, yo sé que tengo mucho que dar, pero también mucho que aprender.
Pero si alguien quiere aprender algo de mí, quiero que sea bien terco y bien terca. Que esté ahí bien cerca, que a cada rato me pregunte cosas. Uy, pastora, eso es cansado. A mí me gusta. Porque es la forma en la que yo me doy cuenta quién tiene un llamado a lo profético. Porque muchos saben que son llamados a lo profético, pero simplemente se estacionan ahí y esperan una nube de gloria que baja, que encienda la zarza ardiendo. Si le hablaste a Moisés, háblame a mí así, Señor. No, Él no va a hablarnos así en este tiempo. Él va a hablar de otra forma. Ya, vea, yo siento en mi espíritu que aquí hay un semillero de profetas. Pero muchos saben que tienen ese llamado y tienen miedo. ¿Sabe por qué tienen miedo? Porque todavía no han decidido en realidad ser su conversión. Otros apagan el ministerio quíntuple. Pero este es el año para producirlo, este es el año para caminar, este es el año para que si fui llamado y sé que tengo el llamado para ser maestro, voy a hacerme de lo necesario, del material que necesite, voy a pegármele a un maestro, voy a decirle al pastor que por favor haga alguna academia aquí donde a mí me enseñen cómo ser maestro, cómo voy a ser evangelista. Tiene que haber, óigame, aquí hay un llamado de todo eso, pero necesitamos que florezcan para poder enviarlos. ¿Usted sabe algo? Nosotros sabemos de muchos matrimonios que están aquí que son llamados a ser pastores. Pero lo sabemos. Pero nosotros no podemos enviar a alguien que no quiere ser enviado. Ni Dios lo hace. Dios me hizo un llamado a mí. Y yo vine y le dije a Dios, Señor, quiero que me hables de esta forma. Yo creo que Dios conoce a todos sus hijos, creo o no lo sé. Y Él sabe cómo soy yo. Yo le dije, quiero que me hables a través de alguien que nunca en mi vida he visto, que no sea de este país. Y que el pastor no tenga ninguna relación con ella porque puedo creer que le diga algo. Y así fue. Me habló con una mujer que nunca en la vida había hablado, de Venezuela, y con cara de teléfono ocupado. Cuando yo la vi, le vi ese ceño fruncido, yo dije, sí le puedo creer. Porque Dios lo hace por amor, ¿sabe? Y a veces nosotros exigimos tanto y Él lo merece todo. No deberíamos exigir nada, deberíamos de servir a Dios. Punto número 4. Llamados a ser valientes. Este llamado nos revela que estar en este camino no es fácil, pero que no seremos vencidos, que vamos a ser fuertes. Un llamado, usted sabe, cuando los discípulos son llamados a ser apóstoles, Jesús empieza como un intensivo con ellos y los manda a predicar, pero no los manda solos. Es el momento de la Biblia donde los manda de 2 en 2. ¿Sabe por qué? Para que se dieran apoyo. Yo me imagino a Pedro, como era así tan rajatabla, tal vez le estaba diciendo a alguien, arrepiéntase porque si no va a ir al infierno, el hombre que anda con nosotros es el Mesías. Y tal vez Pedro andaba con Juan, la miel. Jesús te ama, Dios te ama, por eso nos envió aquí. Jesús sabía que ellos no podían, no estaban preparados todavía para hacerlo solo, pero hubo un momento en la historia cuando hace un llamado a ser valientes, donde ya ellos no tienen que ir de 2 en 2, sino que cada uno es disperso por diferentes lugares. Al final,
De 12 discípulos, solo uno queda vivo de una forma diferente, y hablamos del apóstol Juan. En la isla de Patmos, escribiendo todas las revelaciones que Dios le daba. Pero fueron valientes hasta el final. Murieron de maneras catastróficas. Hoy nuestro llamado no es a morir posiblemente como un mártir. El llamado que nos hace Él hoy en día a ser valientes es a no avergonzarnos de Él, a no negarlo a Él, a abrir mi boca por amor al que se está perdiendo. Este año es un año de movimiento. Por eso tenemos que aprender a ser valientes, y hoy Él nos ha llamado a ser valientes. Porque cuando dice una canción, para terminar, creo que es de Funky, es viejísima, pero dice que cuando los perros ladran es porque algo está en movimiento. Este año es un año de muchos ladridos, y esa va a ser la señal de que tú estás provocando el oleaje. Cuando haya mucho silencio, es el momento para movernos. Un llamado a la conversión, un llamado al servicio, un llamado al ministerio quíntuple, un llamado a la valentía. Esos son los 4 llamados que hoy el Señor nos hace. Un llamado a permanecer en Él, un llamado a entregarme a Él, cueste lo que cueste, darle el tiempo que no me sobre. Ya usa tu voz, usa el don, usa el talento. Este es el año para hacerlo. ¿Crees que el oleaje profético, crees que la bendición va a venir porque estés sentado, porque vengas al culto de 7, 9, 11, porque ofrendes, porque diezmes? No, esos son simplemente florcitas en medio de un arreglo. Pero lo que va a provocar un oleaje sobrenatural será el que tú vengas y lo reconozcas a Él, el que tú vengas y te entregues a Él fuera y dentro de tiempo, el que tú vengas y digas: hoy se levanta una profeta, hoy se levanta un hombre con un gran sacerdocio, hoy se levanta una maestra a enseñar la palabra, hoy se levanta un evangelista. Tiene que haber gente decidida y un llamado a ser valiente, porque se levanta